No todos los archivos se cierran, no todos los enigmas se explican, y hay noches en las que la realidad parece más ficción que cualquier historia jamás contada. Bienvenido a Caso Cero, el lugar donde recopilamos lo que otros han preferido enterrar, donde abrimos los expedientes olvidados, cruzamos puertas que nunca debieron abrirse, y te contamos las historias que se deslizan entre lo real y lo imposible. Publicamos historias cada semana, y si te gusta el misterio, la oscuridad y las verdades que se esconden entre sombras, te invito a ser parte de esta comunidad de buscadores de lo oculto. Dale un me gusta a este video si estás listo para cruzar el umbral. Compártelo con alguien que, como tú, ya no se conforma con respuestas fáciles. Y sobre todo, suscríbete y activa la campanita, porque lo que contamos aquí no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Ahora respira profundo, baja el volumen del mundo exterior y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un caso serio. Hay relatos que dan miedo, otros que te estremecen, pero hay uno que te arranca el alma. Imagina esto: una ciudad diminuta, perdida entre montañas, donde la gente desaparece sin dejar rastro y nadie hace nada. Nadie, excepto él. Un hombre que no solo cazaba, sino que también convertía a sus víctimas en sus cómplices. Esta historia no es una película, no es un invento. Ocurrió en China, y su final te va a destruir. Bienvenido al caso del monstruo de Naha. Naha era poco más que un punto en el mapa. Ubicada al noreste de China, al pie de una cordillera imponente, apenas contaba con 70.000 habitantes. Era una ciudad que parecía congelada en el tiempo. Campos de maíz y soya la rodeaban como un manto. Calles silenciosas, edificios simples, vida monótona. Nada pasaba en Naha, hasta que empezaron a desaparecer mujeres. Primero una, luego dos, después 5, 10, 15, todas de la misma zona, todas vistas por última vez en la estación de tren. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era que nadie parecía investigarlo. Como si el pueblo hubiera aprendido a convivir con la muerte. Ese era el clima de la ciudad cuando apareció Sueleya. 2 de noviembre de 1990, tarde. El cielo gris filtraba una lluvia fina y persistente. Una joven mujer, con los ojos rojos de tanto llorar, se sentaba sola en una banca de la estación de tren de Naha. Se llamaba Sueleya. Tenía 26 años. Era maestra de jardín de infantes. Esa mañana, luego de una pelea brutal con su esposo, la más fuerte de todas, había tomado una decisión impulsiva. Se fue, sin rumbo, sin plan, solo una bolsa al hombro y el corazón hecho pedazos. Durante horas se quedó allí, inmóvil, viendo pasar los trenes como si cada uno pudiera darle un sentido a su vida, pero ninguno se detenía para ella. A su alrededor, la estación estaba inquietantemente vacía. No había más que viento, frío y el retumbar lejano de los rieles. Una estación desierta en medio de una ciudad que comenzaba a consumir a sus propios habitantes. Y lo peor, Suelo sabía que muchas mujeres habían desaparecido allí. Lo había escuchado en las noticias, lo había comentado con sus compañeras de trabajo. Caminaban juntas a todas partes, evitaban estar solas. Era como una regla tácita para sobrevivir en Naha, pero ahora estaba sola. Y fue entonces cuando lo vio. Un hombre, alto, elegante, con un abrigo largo de lana marrón, guantes de cuero, rasgos suaves, aparentemente amable. Caminaba por el andén como si flotara, y aunque la estación estaba vacía, su presencia no la tranquilizó. Al contrario, se detuvo frente a ella, no dijo nada, solo metió la mano en el bolsillo y le extendió un pañuelo. Suelo miró sin saber qué hacer. Su instinto le gritaba que se alejara, pero había algo en él, algo que no parecía peligroso, una especie de calma, de falsa compasión. ¿Estás bien?, preguntó él finalmente, con voz suave. Ella no respondió, solo tomó el pañuelo y lo llevó a su rostro, apenas un gesto, pero en ese gesto, algo cambió. El hombre se presentó como Guía Wang, dijo que era director en una fábrica de las afueras de Naha, y luego, con una amabilidad impecable, le ofreció sentarse a su lado. Sue aceptó, y en los siguientes minutos, lo contó todo: su infierno matrimonial, su agotamiento, la desesperanza, y él escuchó, sin interrumpir, sin hacer preguntas, solo escuchó. Cuando terminó, Guía se inclinó hacia ella con una oferta tentadora: puedo ayudarte, puedes trabajar en mi fábrica, comenzar de nuevo, si quieres, podemos hablarlo en mi casa, está cerca. Sue dudó. Por primera vez, la alarma volvió a sonar en su interior.
un desconocido, una ciudad llena de desapariciones, una casa. No tenía sentido, pero luego pensó en su vida, en lo rota que estaba, y por alguna razón, dijo que sí. Gia sonrió apenas, y caminaron juntos hacia su casa. A los pocos minutos, llegaron, despertó, desnuda, en la más absoluta oscuridad. El aire era denso, húmedo, irrespirable, y el olor, Dios, el olor. Sue sintió náuseas, no podía ver nada, no entendía dónde estaba, pero lo que tenía bajo los pies no era suelo, era blando, pegajoso, irregular. Se agachó para tocarlo, era carne en descomposición, y entonces lo sintió, un leve movimiento a su lado, algo o alguien respiraba con dificultad, voces apenas audibles, gemidos, susurros de muerte. Entró en pánico, gritó, rasgó el aire con las uñas, quería escalar las paredes de piedra que la rodeaban, pero eran lisas, altas, frías. Un pozo, estaba en el fondo de un pozo, y de pronto, luz, la tapa se deslizó con un chirrido metálico, y por primera vez, pudo ver cuerpos, decenas, hinchados, podridos, retorcidos, algunos, aún vivos, agonizando. El horror era indescriptible, y allá arriba, a contraluz, la silueta de Jia Wang, la miraba, sonreía. ¿Quieres salir?, dijo con una voz tranquilizadora. ¿Harás lo que yo diga? Sí. Ella gritó que sí, lloraba, suplicaba, y él la sacó, con las manos ensangrentadas, y el alma hecha pedazos. Sue volvió a caminar por Naha, no como víctima, no como sobreviviente, sino como cazadora. La fachada era impecable, una casa de 2 pisos, con jardín cuidado y ventanales amplios. Nada en ella gritaba peligro. Dentro, todo era orden, pulcritud, calidez. Gia le sirvió té, hablaron de trabajo, futuros posibles, y mientras ella bebía lentamente, la oscuridad la alcanzó. Primero visión borrosa, luego mareo, finalmente todo negro. Sue ya había caído, pero eso era solo el comienzo. Despertó, desnuda, en la más absoluta oscuridad. El aire era denso, húmedo, irrespirable, y el olor, Dios, el olor. Sue sintió náuseas, no podía ver nada, no entendía dónde estaba, pero lo que tenía bajo los pies no era suelo, era blando, pegajoso, irregular. Se agachó para tocarlo, era carne en descomposición, y entonces lo sintió, un leve movimiento a su lado, algo o alguien respiraba con dificultad, voces apenas audibles, gemidos, susurros de muerte. Entró en pánico, gritó, rasgó el aire con las uñas, quería escalar las paredes de piedra que la rodeaban, pero eran lisas, altas, frías. Un pozo, estaba en el fondo de un pozo, y de pronto, luz, la tapa se deslizó con un chirrido metálico, y por primera vez, pudo ver cuerpos, decenas, hinchados, podridos, retorcidos, algunos, aún vivos, agonizando. El horror era indescriptible, y allá arriba, a contraluz, la silueta de Gia Wang, la miraba, sonreía. ¿Quieres salir?, dijo con una voz tranquilizadora. ¿Harás lo que yo diga? Sí. Ella gritó que sí, lloraba, suplicaba, y él la sacó, con las manos ensangrentadas, y el alma hecha pedazos. Sue volvió a caminar por Naha, no como víctima, no como sobreviviente, sino como cazadora. Lo que pasó después es lo que convierte esta historia en una pesadilla sin escape. Gia no solo mataba, no solo coleccionaba cadáveres, no, él convertía a sus víctimas en asesinos. Sue fue la primera, volvió con él a la estación de tren, buscó a un hombre solo, como ella lo estuvo, se acercó con una sonrisa, una conversación, una promesa, lo llevó a casa. Gia no esperaba en la cocina, con un alambre en las manos. La escena fue rápida, precisa. El hombre cayó desmayado, y entonces Gia la miró, le tendió una cámara, y le indicó que grabara, pero no grabó a Gia, grabó a Sue, encima del cuerpo, cuchillo en mano, temblorosa. La cámara zumbaba mientras hacía zoom, y cuando Gia dijo, ahora, ella clavó el cuchillo, una y otra vez. El video fue guardado, archivado. Era su iniciación, su sello, su condena, y no sería la única. Gia repitió el proceso con al menos otros 3 sobrevivientes, los convirtió en cómplices, los chantajeó, los doblegó, los grabó asesinando. Todos ellos, incluida su ex esposa, fueron piezas de un sistema de horror, una red de muerte, donde el asesino ya no necesitaba cazar, mandar a víctimas, corrían hacia él. Cuando la policía entró al hogar de Gia, no solo encontró el pozo, encontraron una videoteca, cajas llenas de cintas, rotuladas con fechas, con nombres, cada una era una confesión sin palabras, una prueba audiovisual del infierno. En una de ellas, Sue, misma postura, mismo cuchillo, misma mirada vacía, y detrás de cámara, Gia, dando indicaciones. El pozo contenía 42 cuerpos, 24 mujeres, 18 hombres, y no todos estaban muertos cuando cayeron. Algunos, según los informes forenses, agonizaron durante días, otros durante semanas. No era solo un asesino, era un torturador metódico, un arquitecto del sufrimiento, y su mayor experimento fue convertir a víctimas en verdugos. Gia fue arrestado gracias a un control rutinario, pero
Pero lo verdaderamente escalofriante es cómo terminó todo. No fue la policía, no fue una pista brillante, no fue una huella dactilar ni ADN. Fue Sue, la misma que llevó al primer hombre, la misma que mató, la misma que confesó. Ella rompió el silencio, ella pidió una manta y entre sollozos entregó al monstruo. Jia Wang fue ejecutado junto a sus 4 cómplices, entre ellos Sue. El 24 de enero Devin nunca mostró arrepentimiento. En su juicio, solo dijo una frase antes de recibir su sentencia: ellos eran míos, les ofrecí un propósito, yo los liberé. Sue, por su parte, no habló más, ni siquiera para pedir clemencia, solo lloró mientras escuchaba su condena de muerte. Muchos siguen preguntándose cómo alguien puede ser quebrado así, como una maestra de jardín de infancia terminó siendo cómplice de uno de los peores asesinos seriales de China. Fue supervivencia, fue manipulación, fue algo aún más oscuro. Hoy la casa de Jia sigue en pie, deshabitada, sellada por las autoridades, pero según vecinos, a veces al pasar, juran oír susurros bajo el suelo, como si el pozo aún respirara, porque hay lugares que no olvidan lo que allí ocurrió, y hay nombres que nunca deberían ser recordados. Si llegaste hasta aquí, gracias por mirar de frente al misterio. No todos se atreven. Cada historia que contamos es solo una grieta en un muro mucho más grande. Yo soy Mr. Strange, tu narrador en esta travesía entre sombras. Y esto fue Caso Cero. Si te estremeció la historia, deja tu me gusta, compártela con quienes no temen la verdad y suscríbete, porque la próxima puerta ya está a punto de abrirse. Hasta entonces, cuida lo que sueñas. Algunas historias regresan.